Buenas tardes, mi nombre es Charlize Vargas, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de la Facultad de Trabajo Social. Hoy estoy con Diana Zulay, quien va a ser mi apoyo en esta entrevista. Bueno, y la primera pregunta es que nos cuentes sobre la historia política de nuestro país y sus vivencias. Claro que sí, Charlize. Muchas gracias por esta invitación. Es fácil decir que Colombia es un Estado social de derecho, organizado, en forma de república unitaria, con autonomía en todas sus entidades territoriales y tiene un sistema político republicano y democrático. Es muy importante contarle, Charlize, a tus compañeros que en 1848 inicia toda esta división política de Colombia y es donde aparece el primer partido liberal, elaborado por el gobierno de Ezequiel Rojas, y un año más tarde José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez redactaron el primer partido conservador. Los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII. Bueno, también hay que decir que Colombia es un país presidencialista y un Estado unitario con separación de poderes. Aquí separamos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego nace, a partir de 1991, nace la Constitución Política, prácticamente la Constitución de Política de Colombia, que es la que rige grandes normas que hoy todavía en nuestro gobierno o en nuestra vida, en el siglo XXI, muchos colombianos tenemos que dar cumplimiento a esas normas legales. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué le ha impactado de esa época? O sea, ¿qué le impactó? Bueno, lo que yo tengo conocimiento desde hace muchos años, cuando nace el Partido Liberal y el Partido Conservador, empiezan prácticamente una lucha de gobiernos, una lucha por el poder. Entonces los liberales y los conservadores, entonces era una guerra básicamente por quién tenía el poder, y entonces empiezan a formar como este tipo de gobiernos. Hoy en día son muchos partidos los que hay en nuestro país. En Colombia tenemos el Partido de la U, el Partido del Centro Democrático, pero en su principio de esa época todo por el poder se ha basado como en la guerra. Y tenemos que decir que Colombia, en la historia de Colombia, una guerra que tuvimos más de 50 años y que gracias al gobierno de al gobierno de Pastrana, del gobierno de Pastrana, se empezó a fortalecer o a buscar la paz. Y gracias a estas búsquedas de la paz, en Colombia pudimos cesar una guerra de más de 50 años y logramos eso con la firma del Tratado de Paz que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, Diana Zulay, ¿qué situación ha tocado su familia histórica y políticamente? Sí, señora. Lamentablemente, mis abuelos fueron víctimas de la violencia en Colombia, y más exactamente en el departamento del Meta, en la región del Ariari, donde mis abuelos tuvieron que irse desplazados de sus casas, de sus viviendas, de su finca, porque fueron amenazados por grupos a margen de la ley. Estos grupos guerrilleros le quitaron su propiedad, su finca, y mis abuelos tuvieron que irse a la ciudad, y esto les causó una gran depresión que lamentablemente causó la muerte de mi abuelo, y a mi abuela por supuesto también le afectó mucho porque ella tenía su finca de la cual dependía económicamente porque vendía pues la fruta y podía salir pues a la ciudad a vender su fruta, y pues al perder su finca pues no pudo prácticamente sustentarse económicamente, y ahí tocó prácticamente con lo que sus hijos le pudieran ayudar económicamente. Bueno, ya finalizando, la explicación que tiene Baltasar en el libro que estamos leyendo, Al pueblo nunca le toca, dice: ya aquí yace un pendejo que duró 80 años sobre la tierra, creyendo que la llegada al pueblo del poder y que ahora debajo de ella continúa esperándola. Hierba mala nunca muere. Ya por último, para finalizar la entrevista, ¿qué epitafio nos diría usted? Yo podría decir que cada guerra es el fin de la humanidad. Gracias.